Nos centramos ahora en nuestra salud y hoy vamos a hablar sobre el peligro de las zambullidas, Lidia. Sí, porque aquí en nuestra región es común refrescarnos en ríos, embalses o lagunas, pero hay que tener cuidado. En estas fechas aumenta el peligro de ahogamientos y zambullidas. De hecho, este último mes de junio fue el que más muertes por ahogamiento registró en los últimos 10 años. 73 personas fallecidas en toda España, según lo registrado en la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. También hay mucho peligro con las lesiones. Una mala zambullida puede provocar una lesión medular. Bueno, pues para hablar de ello podemos saludar hasta ahora a Andrés Barriga, jefe de traumatología de HM/IMI Toledo. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en vista de estos datos, ¿todavía hace falta concienciar a la gente del peligro que hay? Sí, creo que todavía la gente sigue haciendo barbaridades. Incluso dentro de mi propia familia de vez en cuando tengo que llamar la atención a algún adolescente por conducta de riesgo, me ponen los pelos de punta. ¿Qué consejo debemos seguir para evitar lesiones? Pues básicamente no hacer zambullidas de cabeza en sitios donde no conocemos la profundidad, o la profundidad puede haber cambiado, sobre todo en ríos y en el mar, porque puede subir o bajar la marea o puede subir y bajar el nivel del mar, y lo que ayer era una profundidad suficiente para hacer una zambullida, en el día de hoy puede no serlo. Y luego, bueno, pues en las piscinas conocer muy bien la profundidad, siempre que nos tiremos con las manos por delante, porque es mejor romperte la mano que romperte el cuello, ¿no? Si nos pegamos un golpe, y en lo posible, bueno, pues evitar las típicas prácticas de volteretas, de saltos, en que te puedes golpear tanto con el borde de la piscina o con alguna roca como con el fondo. Porque claro, ¿cuáles son las principales consecuencias de, por ejemplo, eso, no calcular bien la profundidad del agua o no conocer bien los lugares donde nos estamos metiendo? La consecuencia más grave es que si tienes un golpe directo sobre la cabeza se produce una flexión brusca del cuello y se puede producir una fractura vertebral con una lesión medular. En este caso, la lesión medular sería una tetraplegia, es decir, que dejaríamos de mover tanto los brazos, las manos como las piernas. Y bueno, en otras ocasiones, pues esta misma semana he visto una persona que tenía casi 40 años, no era ningún niño ni nada, que bueno, pues una zambullida en un río tenía una fractura cervical. La fractura cervical sin lesión, bueno, que le supone también operarse o tener que estar inmovilizado con un collarín pues cerca de 2 o 3 meses. ¿Estas lesiones son siempre provocadas por saltos en altura o también se pueden dar de otra manera? No, se pueden dar también por caídas, ¿no? Por resbalones, por caídas, por golpes fortuitos, pero las más potentes, las más fuertes, las de mayor impacto son las que se producen por zambullidas, por caída y muchas veces con la cabeza, simplemente sin poner las manos. Y nos confiamos mucho, por ejemplo, en los lugares que conocemos, porque, claro, podemos conocer un río, pero es que puede cambiar, ¿no?, su fondo de un verano a otro. Claro, los ríos y el mar cambian el fondo constantemente, sobre todo por las mareas y por la subida y bajada de agua, o porque en ese momento se han arrastrado piedras por las propias corrientes que el año anterior no estaban, ¿no? O sea que hay que, bueno, pues ser muy precavido a la hora de hacer una zambullida, sobre todo en un sitio donde vas por primera vez, en un sitio donde no se ve el fondo, porque si tú ves el fondo y puedes calcular, y bueno, en general pensar siempre en que me puede ocurrir esto y evitarlo si es posible. ¿Qué grupo de edad es el más vulnerable? ¿Los niños, los mayores de 65 años? Pues lo más común son los adolescentes, sobre todo los varones, ¿no? Yo aquí en el hospital de parapléjicos, donde llevo un montón de años, creo que por zambullida hemos tenido ingresadas una chica. La mayoría son varones, que son los que se pueden hacer un poco varones jóvenes, hacer el bruto, hacer estos saltos o estas cosas pues por llamar la atención o con los amigos, pero también nos encontramos el varón adulto, el varón de 40, digamos, ¿no? Que también sigue haciendo estas cosas, a veces incluso con los hijos, y que de vez en cuando también nos encontramos pacientes, el último que he visto esta misma semana, que no ha tenido una lesión medular, pero sí que ha tenido una fractura cervical, era un varón de cerca de 40 años. Y ahora, por ejemplo, que hay mucha variedad de productos para proteger a los más pequeños, además de los típicos manguitos, ¿cuáles serían los más recomendables?
Bueno, pero eso es para protegerlos de ahogamiento, ¿vale? Para proteger de ahogamiento, pues lo ideal son los chalecos de cuerpo, y lo que es muy importante es que se adapten a la edad del niño. No ponerle chalecos muy grandes que se les pueda escurrir el niño, salirse del chaleco, ni lógicamente chalecos muy pequeños que no soporten el peso del niño. Si está con los padres, unos manguitos en los brazos que se han utilizado toda la vida, también pueden estar. Pero lo más importante es no dejar nunca al menor solo, estar pendiente de él, porque en un momento el niño se puede ahogar, se puede quitar el manguito, se puede quitar el chaleco y producirse un evento fatal. Muchas veces donde más ocurren estas cosas son en las piscinas familiares, más que en las piscinas comunitarias, que siempre suele haber alguien o suele haber un socorrista. En las piscinas que tenemos en las casas o en urbanizaciones donde no hay socorrista, y es donde se producen la mayor parte de los ahogamientos. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Las lesiones más comunes por caídas, por traumatismos, suelen ser las lesiones cervicales, ¿no? Y también las lesiones en los brazos, en las muñecas, que a veces se golpea, mejor, ya digo, romperse la muñeca que romperse la cabeza o el cuello. Al saltar con los brazos hacia adelante podemos golpearnos sobre la muñeca y que se produzca una fractura. Y en cuanto a las consecuencias más graves, ¿cuáles pueden llegar a ser? Pues como he dicho antes, bueno, si tienes un traumatismo craneoencefálico directamente en la cabeza, puedes tener hasta la muerte, y las lesiones que más vemos los traumatólogos, pues lógicamente son las lesiones cervicales, y entre ellas las tetraplegias por la fractura cervical. ¿Es importante hacer una campaña de prevención, hablar de esto con los más jóvenes en los centros educativos? Sí, todos los años se hacen. Desde el Hospital de Parapléjicos hacemos todos los años campañas de prevención sobre las zambullidas, sobre el cuidado que hay que tener a la hora de tirarse de cabeza en sitios que no conoces el fondo, e incluso en sitios que lo conoces. Bueno, pues tener la precaución siempre de hacer las cosas con cuidado. A veces ves grupos de chavales haciendo volteretas en muelles de por ejemplo, de algún puerto en las zonas de costa o en ríos o en pantanos, y la verdad es que a mí a veces me ponen los pelos de punta. La Consejería de Sanidad ha lanzado este año una campaña con el lema "con cabeza sí, de cabeza no". Ese debe ser, ¿no?, una frase que se nos debe de quedar siempre grabada, ¿verdad? Esa es la idea. Yo sé que a todos nos gusta tirarnos de cabeza, a mí también, ¿vale? Pero bueno, hay que saber dónde lo haces y con mucha precaución, y tener este miedo de que me puede pasar algo, porque si piensas en ello, pues tendrás más precaución. Si vas de forma pensando que muchas veces los jóvenes, bueno, pues piensan que son inmortales, que no va a ocurrir nada, y pues por eso corro mucho con el coche, o por eso me tiro de cabeza, o por eso doy una voltereta, pues a ver que sí, que estas cosas ocurren sobre todo en gente jóvenes, en varones, ya digo, son los que tienen las conductas de riesgo más de forma más habitual. Las mujeres son mucho más prevenidas, y bueno, pues pensar que puede ocurrir, y para ello, para evitarlo, pues hay que evitar estas conductas. Si estamos en una playa o un río y alguien se da un golpe en la cabeza, una de estas lesiones de las que estamos hablando, ¿cómo deberíamos actuar? Pues lo más importante es inmovilizar el cuello, ¿vale? Es decir, movilizarlo con lo que tengamos. En ese caso, pues con una toalla puesta alrededor del cuello, e intentar agarrarle la cabeza para que no la mueva, porque puede ser que haya una lesión en ese momento que pasa desapercibida. O sea, a mí alguna vez me ha contado un paciente, bueno, que en un accidente de tráfico o en una zambullida se levantaron, y en cuanto empezaron a levantaron bien, como moviendo las piernas, moviendo los brazos, y al levantarse y moverse, o alguien les movió, de repente notaron que se paralizaban, ¿no? Es decir, el buen samaritano, es decir, la persona que va a ayudar, a veces puede incrementar esta lesión, ¿no? O sea, ante un golpe, bueno, pues lo primero, tumbado, en posición lateral si puede ser, sobre todo si se ha tragado agua o ha habido algún ahogamiento, con la cabeza inmovilizada, sujeta por alguien, y avisar rápidamente al 112, a los servicios de emergencia. No movilizar al paciente hasta que vengan con las herramientas necesarias para inmovilizar a un paciente, que es una camilla y es un collarín, ¿vale? Porque podemos hacer que una lesión que inicialmente no tenía ninguna repercusión medular se convierta en una lesión que sea irreversible. Pues Andrés Barriga, jefe de traumatología de HM/IMI Toledo, muchas gracias por todos estos consejos. Muchas gracias a vosotros y buen verano.